Norte hasta Santa, a Army de Guadalajara, a Cristela, a Cruz, a Doris, a Fer, a GDL, a Gildardo, a Hugo, Jesse, Julio de Chiapas, a Luis Eduardo, a Lupita, Mariana, Miriam, Omarcín, Ramón, Alvarado, ¿qué tal? Rodolfo, Víctor y Cele Ortiz. Sí, fíjate, Gildardo, aquí es mi estudio, aquí es donde generalmente, bueno, ya ahorita ya casi no por el tiempo, por otras ocupaciones, pero aquí suele pasarme todo el tiempo investigando, haciendo tareas y cosas por el estilo. Pues bueno, señores, muchas gracias por estarme acompañando hoy en este programa, Simposio Fiscal. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado, pero hoy es ya la parte 2. Hoy vamos a pasar ya a las cuestiones prácticas, a los aspectos, ahora sí, del qué se hace, cómo se hace, ante quién se hace qué. Vamos, ahora sí es el qué y el cómo. Para nosotros poder pedir una indemnización si es que sufrimos un daño derivado de una de una actividad administrativa irregular, ¿no? Por parte del Estado. En la primera parte, para los compañeros que no nos pudieron acompañar hace 15 días, hablamos de los antecedentes, hablamos del cómo fue surgiendo la responsabilidad administrativa irregular, la responsabilidad patrimonial del Estado, qué es, cuál es el concepto, cuál es su significado, ante qué caso se pide, cuándo no se pide, qué se debe hacer y demás. Ahora, ya que sabemos esas partes básicas, vamos a pasar a la parte práctica, vamos al estudio, al cómo se va a hacer esto. El temario de hoy va a ser de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a retomar aquellos puntos básicos para los compañeros que no nos pudieron acompañar la semana pasada. Hoy vamos a retomar esos elementos, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de qué es la responsabilidad patrimonial del Estado. Una vez ya que sepamos eso, vamos a pasar a, a estudiar quiénes son los sujetos aquí que se contempla en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ante quiénes les podemos pedir una indemnización y demás. Después vamos a ver el procedimiento, cómo vamos a pedir esa indemnización, y después de eso, si es que nos niegan o si es que nos conceden, ¿qué se hace después? Ok, se concede la indemnización, sobre qué efectos va a ser, sobre qué lineamientos, o si se niega, ¿qué podemos hacer ante ello? Es por eso que, bueno, empezamos. Hoy vamos a empezamos hablando de de la responsabilidad patrimonial del Estado. El concepto, que es así como la parte más principal, viene de entrada en el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y nos dice, hacia grandes rasgos, que la responsabilidad patrimonial del Estado es el derecho que se tiene a recibir una indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Y debemos entender entonces que una actividad administrativa irregular es aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares, ojo, que no tengan la obligación jurídica de soportar, toda vez que no existe un fundamento legal o causa jurídica que pueda justificar este daño, ¿no? Entonces, bueno, en palabras llanas, así en ejemplos, ¿qué es una actividad administrativa irregular? Pues bueno, imaginen que el Estado, entendiendo el Estado no como una entidad federativa, ¿no? Sino el Estado como la parte del gobierno, la parte de sus tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en sí cualquier autoridad, ¿no? Esto, en términos políticos, es lo que se llama el Estado, el gobierno. Ellos, cuando realizan distintas actividades, deben hacerlo apegándose a la ley. Cuando no lo hacen apegándose a la ley, entonces estamos ante una actividad administrativa irregular, ¿no? Porque no siguen ciertos lineamientos, porque no respetan la ley, o porque a lo mejor se brincaron ciertos requisitos, etcétera. Eso es una actividad administrativa irregular. Pero si derivado de esa actividad irregular sufre una persona un daño a sus bienes o a sus derechos o a la misma persona, entonces puede pedirle una indemnización al Estado. La indemnización, como lo vimos la sesión pasada, no es más que el derecho a recibir el pago, ¿no? Por daños y perjuicios que yo recibí y que no debía haberlo recibido. Entonces,
Esa indemnización se pide a través de una reclamación que primero se lleva ante la autoridad y ya después se puede llevar a juicio, ¿no? Esto lo vamos a analizar conforme a las siguientes diapositivas. Y hoy primero vamos a analizar cuál es el marco legal, cuáles son las leyes, cuáles son los ordenamientos que vamos a usar en este procedimiento. Pues en primera, la más importante es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que es la que nos contempla de manera básica, por así decirlo, cuáles son los sujetos, cómo se debe hacer, ante quién, cómo se deben pagar las indemnizaciones, etcétera. Después vamos a usar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por la cuestión de las notificaciones, de los plazos, de recurso de revisión que se puede interponer, etcétera. Una disculpa, fíjense que tengo la laptop, pero no traigo el cargador, le quedan pocos minutos. Si me permiten un minuto, bajo al carro por el cargador. Denme un minuto, por favor. El marco legal. El marco legal son todas esas leyes que vamos a utilizar nosotros en el procedimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar, como dijimos, se va a usar la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado porque es esa ley la que nos contempla las bases principales de todos estos requisitos de que la indemnización, cómo se va a pagar, etcétera. Después vamos a usar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo porque es la que nos va a marcar las pautas de cuáles son los requisitos de los escritos que se van a presentar, cuáles son los plazos para las notificaciones, etcétera. Asimismo, también vamos a utilizar el Código Fiscal de la Federación. Y unos dicen, ¿para qué el Código Fiscal? Se va a utilizar el Código Fiscal porque vamos a utilizar los métodos de cómo se van a actualizar las cantidades, los recargos, etc. Asimismo, vamos a usar también el Código Civil Federal. El Código Civil Federal, ¿para qué? Pues bueno, cuando existe un daño moral, toda esta cuestión se contempla en el Código Civil Federal. Vamos a usar también los principios generales del derecho. Aquí muchos me preguntan, y bueno, ¿qué son los principios generales del derecho? ¿Dónde están? ¿En qué ley o qué? Bueno, resulta que los principios generales de derecho son como verdades jurídicas, son, por así decirlo, son como dichos, son como refranes, no sé si se quiere decir, que son aceptadísimas aquí en el ámbito jurídico. Son cosas, así frases, por ejemplo, como el primero en tiempo es primero en derecho y demás. Son cuestiones que son muy aceptadas jurídicamente y esas premisas se han convertido después artículos, se han convertido leyes y demás. También vamos a utilizar la Ley Federal del Trabajo para tasar la cuestión cuando hay una muerte. Vamos a usar la Ley de Expropiación y la Ley General de Bienes Nacionales para cuantificar los daños a bienes materiales. Como ustedes pueden ver, de una ley se desprenden muchísimas, ¿no? Cabe aclarar que esta cuestión surge del artículo 113 constitucional. Entonces, primero surge de la Constitución, luego se pasa a la ley reglamentaria, y de ahí son muchísimas las leyes las que van entrando de manera compaginada para regular ciertas cosas que no se pueden contemplar en una sola ley. Son todas las leyes las que debemos estudiar o las que debemos usar cuando estemos ante un caso de responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí me comenta Miriam Ramos que si le mando un saludo a Valeria Lisset. Un saludo, Valeria Lisset. Espero que estés muy bien. Un abrazo. Bueno, entonces ya sabemos qué es la responsabilidad patrimonial del Estado. Ya sabemos cuál es el marco legal. Ahora hay que saber cuáles son los sujetos de ley. ¿Cuáles son esos sujetos a los que yo puedo reclamarles una indemnización y en dado caso yo puedo demandarlos si es que me niegan o la indemnización que me conceden no me satisface, ¿no? Por la cuestión del monto? Pues bueno, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en su artículo 2, nos dice que son sujetos de esa ley todos los entes públicos federales y después nos especifica quiénes son los entes públicos federales y se entiende que es, en general, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la federación. Eso incluye los organismos constitucionales autónomos, por ejemplo el IFE, el INEGI, las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, la PGR,
los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal. Siempre que pertenezca al Estado, al gobierno, son sujetos de esta ley. Y aquí yo les hago una pregunta, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, en primer lugar, que se menciona que es un sujeto los poderes judiciales. Y pues bueno, en la práctica, aquí en lo jurídico siempre se ha hecho esta pregunta últimamente. Y va en el sentido de si se puede pedir indemnización por daños sufridos por una impartición de justicia deficiente. Pues bueno, aquí hay que tomar como ciertos elementos o recordar ciertas cosas. En primera, pues es que la misma Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado nos menciona en su artículo 2 que son sujetos de esta ley el Poder Judicial. Entonces podemos decir, bueno, si el Poder Judicial, a través de tal magistrado, a través de tal juez de distrito, o a través de tal juez, etcétera, ocasiona una actividad administrativa irregular, me causa un daño, yo puedo demandarlo. La respuesta puede ser sí, a veces, y la respuesta también es no en otros casos. ¿Cuándo es sí? Cuando, cuando eso, cuando esos jueces, cuando ese magistrado hacen actividades administrativas. Uno puede decir, oye, pero si es un juez, ¿cómo puede hacer una actividad administrativa? Pues, ok, a lo mejor un juez, aparte de impartir justicia, también tiene que encargarse con la cuestión de los nombramientos, con la cuestión de asignar, de reasignar un patrimonio, un presupuesto que ya le conceden, etcétera. Son cosas administrativas sobre las cuales sí puede ejercer una actividad administrativa regular y en ese caso sí se puede pedir una reclamación, sí se puede reclamar una indemnización. Pero la cuestión de justicia, cuando se imparte justicia, ahí no se puede pedir una indemnización. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esto surge de un daño, bueno, esto es un daño que surja de una actividad administrativa y cuando se imparte justicia no es una actividad administrativa, es una actividad judicial jurisdiccional. Entonces, imagínense el caso, por ejemplo, de que ustedes presentan un juicio y a lo mejor el magistrado, porque se va de viaje, porque no asiste, lo que sea, retrasa muchos asuntos, retrasa y retrasa el asunto, o a lo mejor hace errores y dicta mal los acuerdos. ¿Podemos entonces nosotros pedir una indemnización ante eso? Con base en esta ley no se puede, porque eso es una cuestión de impartición de justicia, no es una cuestión administrativa. Entonces, pues bueno, ahí les paso ese dato porque está bueno para el debate. Ya he visto tesis, no tesis aisladas, no, me refiero a tesis ya de doctrina que han hecho varios estudiantes y demás, donde ya han empezado a debatir esto y donde ya sale la cuestión de decir, ok, sabemos que el juez es una persona que está capacitada, que sabe de derecho, entonces que haga bien su trabajo. Si me imparte justicia mala, con errores, y derivado de ello, yo tengo consecuencias como un menoscabo en mi patrimonio por estar pagando abogados, o a lo mejor el tiempo que pasé encerrado, pues que me indemnicen, ¿no? Esto ya se está empezando pues a platicar, ya, ya se está debatiendo y pues esperemos, ¿no? Que en un futuro sí haya legislación al respecto. Bueno, ya sabemos todos los elementos, ahora vamos a pasar al procedimiento. Vamos a conocer, a saber cómo se hace. Perfecto, pues debemos tomar en cuenta que todo este procedimiento siempre se inicia mediante reclamación por la parte interesada. Reclamación, así se llama el procedimiento. Cuando uno inicia y le pide a la autoridad el pago de la indemnización, ese pago se llama reclamación. Y siempre tiene que hacerse por la parte interesada. ¿Esto qué quiere decir? Que no se hace de oficio. Vamos, no puede llegar, por ejemplo, el SAT y él mismo decir, ah, mira, yo revisé mis actos de autoridad y resulta que cuando hice este acto cometí una actividad administrativa irregular y tú sufriste daños. Ah, pues deja inicio yo el procedimiento para pagarte. No, eso no pasa. ¿Por qué? Porque no es de oficio. Esto se inicia siempre mediante reclamo por la parte interesada. Quien sufre ese daño, él es el que va a accionar, él es el que va a darle nacimiento a todo este procedimiento. La parte interesada deberá presentar su reclamación, y esto tómenlo así muy en cuenta, ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo.
conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Por qué conforme a esa ley? Por la cuestión de los términos, los requisitos y demás. Hay que tomar en cuenta, o bueno, es bueno saberlo. El artículo 18, perdón, que es el que contempla esta cuestión de ante quién se va a promover esta reclamación, fue reformado en 2009 y ya se dejó que primero esa reclamación se instara ante la autoridad responsable, ante la autoridad presuntamente responsable. ¿Por qué? Porque antes lo que decía la misma ley, que salió por ahí de 2005, 2006, no recuerdo, era que se debía iniciar esta reclamación primeramente ante el tribunal fiscal. Lo que uno hacía, iba ante el tribunal fiscal y le decía, oye, yo sufrí sufrí un daño derivado de esta actividad administrativa regular y te demando entonces a esta autoridad. Y lo que es el tribunal emplazaba a la autoridad para que la autoridad contestara y dijera, no, pues esos daños no proceden, o si proceden, pero voy a pagar esta cantidad. Entonces lo que se hizo fue modificar esto para que primero uno asista a la autoridad y la misma autoridad, ella sea la que analice su propio actuar y ella decida, cuando decida tiene que ponerle motivarlo, pero debe definir, ¿sabes qué? Yo sí tuve responsabilidad o no tuve responsabilidad o te voy a pagar conforme a esta cantidad, etcétera. Se modificó esto y ahora ya se hace primero ante la autoridad. Y viene lo bueno, ¿no? O sea, ¿qué se hace en ese escrito? ¿O qué se va a expresar? ¿Qué ponemos? Bueno, en primer lugar, debemos acudir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, donde ahí nos viene cuáles son los requisitos que debe tener toda promoción que se dirija a una autoridad. Las generales, el nombre, hechos, firma, etcétera. Pero en este caso particular, además, se deben agregar 3 puntos importantes. El primero es especificar quiénes son las autoridades o quiénes son los servidores públicos a los que se les imputa esta actividad administrativa regular. Después, se debe expresar en los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, se debe explicar a través de razonamientos y también fundándolo, etcétera, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa regular imputable al Estado. ¿Esto qué es? Pues no es más que explicarle a la autoridad, decirle, mira, tu actividad administrativa regular es que tú siempre estés checando el pavimento, lo estés revisando, no tenga baches, etcétera. Ahora, lo que sucedió es de que yo el día 13 de noviembre iba circulando por esta avenida, iba a velocidad normal y de repente sin darme cuenta caigo en un gran bache, se rompe mi llanta, se rompe mi rin, la suspensión, me lastimo la mano, etcétera. Y después hay que demostrar la relación causa-efecto. Hay que decir, ok, tu error como autoridad fue no estar cuidando esa banqueta, no estar cuidando esa calle, y eso no lo hiciste, entonces no es una actividad administrativa regular porque no estuviste cuidándolo, no seguiste la ley. Entonces ese daño se causó por tu mal actuar. Y esta cuestión es muy importante, debe probarse fehacientemente a través del ofrecimiento y desahogo de pruebas, porque uno puede llegar ante la autoridad y decirle cielo, mar y tierra, ¿no? Puede ponerle, no, yo iba caminando y me caí porque el bache estaba mal, no lo cuidaste. Y la autoridad puede decir, ok, pero a lo mejor el funcionario que está revisando le va a decir, yo aquí tengo nada más un papel donde me estás explicando las cosas, pero las palabras no me sirven. Bueno, más bien no es que no me sirvan, sino que yo no puedo asegurarme que en verdad sucedió. Y para llegar al funcionario que está resolviendo eso, al verdadero conocimiento de lo que en verdad sucedió, debemos ofrecerle pruebas. Decir, ah, mira, te ofrezco estas fotografías donde se ve que ahí está el bache, que ahí está el daño, y también te ofrezco una prueba testimonial, la cual la dará la persona fulano de tal que me acompañaba en el carro cuando íbamos circulando, y también te ofrezco este informe que te pedí a ti mismo y tú misma contestaste estas cosas. Todas estas pruebas se tienen que ofrecer y que desahogarse ante la autoridad para que quien esté resolviendo pueda analizar tanto los argumentos, la explicación de la relación causa-efecto y la lesión, para que quien resuelva pueda tener un conocimiento de lo que sucedió y decir si es cierto, si procede el pago, no procede, etcétera.
Me pregunta Gildardo. Se me rompió una llanta en un entronque de una calle municipal con un libramiento que podría ser federal. ¿Ante quién reclamar? Aquí hay una cuestión, Gildardo, y es muy importante, y la primera es definir cuál es la autoridad a la que tú presumes que es responsable. Por ejemplo, aquí en Guadalajara es muy común, lamentablemente es muy común las alcantarillas que, que no tienen su tapa o que están mal hechas o que tienen ciertas cosas. Entonces uno pasa en su carro, cae en una alcantarilla y lo que uno dice, híjole, pues voy a demandar al gobierno municipal, porque las calles y las banquetas y el pavimento y demás es al ayuntamiento. Uno va ante el ayuntamiento, inicia la reclamación, pero cuando la autoridad resuelve, nos contesta, ¿sabes qué? Yo soy el ayuntamiento, yo me encargo del pavimento, me encargo de las banquetas, claro, pero la cuestión de las alcantarillas le corresponde a CIAPA. CIAPA se llama la autoridad aquí en Guadalajara que se encarga del alcantarillado, de la del agua, etcétera. Entonces te dice, vete con Ciapa y ante ella ve y reclámale. Aquí es muy importante, Gildardo, ahora sí que analizar el caso específico, es ir al lugar, es analizar y decir, ok, este entronque pertenece al Estado. Ah, bueno, entonces voy y me peleo contra el Estado. Ah, no, esta cuestión es una calle todavía y es ante el municipio. Ah, pues voy ante el municipio. Ah, no, a lo mejor esto es carretera. Ah, pues me voy entonces a la federación. O puede ser así, Gildardo, como comentas, a lo mejor era una alcantarilla. Ah, pues entonces no me voy contra eso, sino me voy entonces con la autoridad que se encarga de alcantarillado, agua potable, etcétera. Es muy importante definirlo, Gildardo, porque eso va a ser tu punto de partida para iniciar tu reclamación ante la autoridad que en verdad corresponde. Perfecto. Cualquier pregunta, por favor, que tengan, háganmela. Si puedo contestarles, tengo la información adelante, si no, la dejo pendiente para la siguiente vez o por correo la contestamos. Bueno, entonces ya presentamos nosotros nuestra reclamación, ya le explicamos a la autoridad cuáles fueron los hechos, cuál es la relación de la actividad administrativa regular con los daños causados, se ofrecieron todas las pruebas y demás. Y entonces nos vamos ya al resultado. Bueno, es la resolución que emite la autoridad y esta puede ser en dos sentidos. La primera es que nos niegue la indemnización y que nos diga, bueno, al negar, cuando va a negar la indemnización, la autoridad siempre debe fundar y motivar sus resoluciones. Y para hacer esto, nos tiene que acreditar, nos tiene que probar, explicar que no existe tal derecho a la indemnización porque no se configuran los elementos. Te va a contestar, sabes que yo sí hice bien mi trabajo, o no fue mi culpa, o a lo mejor fue culpa de otra autoridad, etcétera. O la otra, posibles circunstancias que nos diga, en efecto yo tuve la culpa, yo no hice mi actividad administrativa como debiera hacer, entonces te indemnizo. Me pregunta Gildardo, saludos, adelante, a quien sea, un saludo a todos. ¿Y dónde se presenta? Oficialidad de partes, ok. Bueno, va concatenado con lo que me pregunta Julio. Julio nos pregunta, por ejemplo, si es el municipio, ¿ante qué instancia hago la reclamación? Ok, Julio. Para esto, cada estado, cada entidad federativa, tiene su ley federal de responsabilidad patrimonial perteneciente a cada entidad. Por ejemplo, hay dos leyes. Aquí en México, en toda la federación, tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y en Jalisco, que es en el estado donde vivo, tenemos la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios, en la cual se prevé los requisitos o los lineamientos ante quién vamos a presentarle. Por ejemplo, aquí en el caso del municipio, se presenta ante la dirección de lo jurídico, ahí en oficialidad de partes. Uno llega al gobierno municipal, se va a jurídico y les presenta el escrito. Pero te comento algo, Julio. Fíjate que aquí mismo en Jalisco, pero es una cuestión que está en la federación y que está en todos los estados, porque eso, vamos, ahora sí es un principio general del derecho administrativo, es que si tú presentas tu promoción ante una autoridad que no es
que no es la correspondiente, esa autoridad tiene la obligación de turnarla a la que sí lo es. Imagina, por ejemplo, que como autoridad responsable para reclamar la indemnización es el gobierno municipal de Guadalajara. Entonces, uno se equivoca y presenta esa reclamación, pero ante la Dirección de Licencias y Permisos. Uno llega a esa oficialía, por error, la presenta con ellos. ¿Qué va a suceder? Cuando el funcionario que reciba esa promoción y que está en la Dirección de Licencias y Permisos tiene que dar una respuesta ante ello. Entonces lo que va a hacer es decir, bueno, yo tengo que responderlo, tengo que darle una resolución, pero va a ser fundada y motivada. Y resulta que la ley me indica que cuando yo reciba esto, yo tengo que enviarlo a la autoridad competente. Entonces lo que hace esa autoridad es remitirlo a la que sí lo es. Me pregunta Araceli, del Estado de México, ¿existe un plazo para interponer la reclamación? Sí, sí lo existe. Fíjate que aquí no es tanto de que así, un plazo específico, 8 días, tanto tiempo, no. Aquí hablamos de la cuestión de un derecho y la misma ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado nos menciona que cuando se trate de daños materiales, el derecho a la indemnización prescribe en un año. Entonces nosotros tenemos de plazo un año para presentar esa reclamación. O cuando son daños le llaman de tracto sucesivo, que van causando un daño y otro daño y otro daño y otro daño, podemos pedirlo en cualquier momento siempre y cuando se esté dando ese daño. Y creo, Araceli, que para cuando hay daños personales, para, por ejemplo, una lesión o hay muerte, creo que el plazo se eleva a 2 años. Ahorita no recuerdo muy bien porque sí estuve checando la ley, pero esa cuestión como que la di por hecho y ahorita la olvido. Si me permites, ahorita checo la ley y te paso el dato, Araceli. Con todo gusto. Perfecto. Entonces, bueno, como ya vimos en la diapositiva anterior, tenemos dos posibles resoluciones: que nos niegue la indemnización o que no nos satisfaga por el monto, que nos vaya muy poquito, o que sí nos otorgue. ¿Qué se hace ante esos casos? Bueno, cuando se otorga la indemnización, pues la resolución debe tener siempre los siguientes elementos, que son mínimos. Debe explicar lo relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida, y asimismo debe valorar el daño o perjuicio causado. Debe especificar en cantidad de líquida el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicando cuáles fueron los criterios, cómo es que llegó a tasar, a cuantificar esa cantidad que es la que va a pagar. Nos pregunta Araceli, y es una pregunta buenísima: una vez interpuesta la reclamación, ¿en qué tiempo tiene que resolver la autoridad? Para resolver esta cuestión tenemos que checar la ley federal la ley federal de procedimiento administrativo, y nos menciona el plazo de 3 meses, si no me equivoco. Si no se contempla un plazo, ya la corte nos ha dicho que el plazo genérico para responder para resolver cualquier promoción es un plazo de 3 meses. Si presentamos nuestra reclamación y si la autoridad han pasado 4, 6, 8 meses, un año y no nos ha resuelto, lo que podemos hacer aquí nosotros es acudir al amparo, acudir a un juicio de amparo indirecto y alegar una violación al artículo 8 constitucional, que es el derecho de petición. Ese derecho nos habla de que como ciudadanos, como gobernados, podemos acudir ante una autoridad y a través de una manera respetuosa y demás, presentarle una promoción. Una promoción es un escrito, decirle, mira, quiero que me digas por qué hiciste esto o quiero que me resuelvas de esta manera. La autoridad tiene un plazo para contestarnos, para resolvernos. Si no lo hace en ese plazo, entonces se entiende que está violando nuestro derecho de petición y podemos acudir al amparo indirecto. Bueno, también la resolución que conceda la indemnización en todo el procedimiento o hasta que lo termine,
Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con los entes públicos federales a fin de dar por concluida la controversia. Siempre que ya se quiera concluir esto y decir a la autoridad, sabes que vamos a hacer un convenio para que no tarde más tiempo, o para que me pagues de cierta manera, o me vas pagando en parcialidades, o me vas a pagar en especie una cantidad y la otra cantidad en dinero, se puede llegar a un acuerdo. Esto siempre se va a hacer mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerdan. Para que sea válido este acuerdo, es necesario que se apruebe por parte de la Contraloría Interna o del órgano de vigilancia correspondiente. Me pregunta Araceli que si aquí no hay una cuestión de negativa ficta o algo así. No, Araceli, aquí no lo hay. Aquí sí es que hay que acudir a juicio de amparo indirecto para que la misma autoridad nos, nos, nos resuelva. De nada, Araceli, gracias por tus preguntas. Y bueno, pasamos entonces al siguiente supuesto, que es el supuesto feo. Y es, ¿qué sucede cuando la autoridad nos niega la indemnización? Pues bueno, en estos casos, cuando la autoridad niegue esa indemnización, debe probarlo, debe acreditarlo, lo debe hacer a través de una debida fundamentación y motivación, y nos debe explicar varias cuestiones. La primera, nos debe explicar, nos debe fundamentar cuál es la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo. Y aquí está muy sencillo. Imagínense que uno presenta una reclamación porque cayó en un bache. Y la autoridad te dice, ¿sabes qué? En efecto había un bache, pero tú tuviste la culpa porque tú te fuiste por esa calle y resulta que esa calle no es para el público, es una cuestión cerrada nada más para la administración pública. Entonces la participación, la culpa fue tuya, no mía. O a lo mejor te puede decir, sí, es cierto, estaba la banqueta en malas condiciones, pero yo no tengo toda la culpa. ¿Por qué? Porque fue la otra autoridad la que estaba haciendo sus maniobras, estaba haciendo construcciones, y también ella tuvo parte de culpa en esto. Entonces aquí hay un tercero que es el que está participando en esta cuestión. Nos pregunta Julio, nos pregunta Mario. Mario, muchas comentarios. ¿Tienen responsabilidad los jueces y magistrados judiciales o administrativos que emiten sentencias deficientes? No, Mario, eso lo explicamos en las primeras diapositivas. Y la cuestión se presta muchísimo para el debate. Y no solo para el debate, esto es una cuestión interesante para crear, para innovar, para legislar. Pero hay ciertos casos en los que sí y en los que no. Cuando un juez, cuando un magistrado hace actividades administrativas, por ejemplo, el nombramiento de sus funcionarios, el cómo va a gastar el dinero que se le asignó, son cosas administrativas en las cuales si comete un daño, pues claro, sí se puede reclamar una indemnización. Pero si por ejemplo uno presenta tu demanda y se contesta, etcétera, y al final el magistrado resuelve una sentencia deficiente que uno la analiza y dice, oye, caray, ¿cómo es posible que resolviste de esta manera? Y bla, 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 y tú me causas perjuicios. Ahí no, porque esto es una cuestión judicial, una cuestión jurisdiccional. Entonces, aquí no aplica la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ahí no se puede pedir una indemnización. Me pregunta Julio, que si hay un fundamento legal donde menciona que al interponer la reclamación equivocadamente a una autoridad que no le pertenece, tendrá la obligación de canalizarlo. Claro, Julio, sí lo hay. Está en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No tengo el dato ahorita abierto y no lo puedo ver en mi computadora porque ahorita lo intenté y se puso muy lenta. Pero sí existe. Está en la Ley Federal Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sí existe esa cuestión. Eh, Perfecto, continuamos. Cuando la autoridad nos niega la indemnización, nos debe probar ciertas cosas. Entre ellos también nos debe explicar, si es que lo considera, que los daños causados no son consecuencia de la actividad administrativa regular del Estado. Te puede decir, ¿sabes qué? Pues no era mi obligación y yo hice todo en orden, entonces los daños que te fueron causados no son derivados de una actividad administrativa regular, por lo tanto no surge tu derecho a, al,
al reclamo de una indemnización. También nos debe explicar si es que sucede que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables, según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento del acaecimiento, o bien la existencia de la fuerza mayor que la exonera de la responsabilidad patrimonial. Explicamos casos aquí muy interesantes en la sesión pasada, pero les voy a poner dos ejemplos, ¿no?, que nos pueden decir de manera sencilla cuándo vamos a caer en esa situación. En la primera, imagínense, por ejemplo, vamos otra vez a utilizar, ya estamos usando muchísimo, pero es un buen ejemplo, el caso de la banqueta. Uno puede decirle, oye, ¿sabes qué, autoridad? Indemnízame porque la banqueta estaba en pésimas condiciones, la calle también, entonces yo pasé con mi carro y se descompuso la suspensión. La autoridad puede contestar, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí sucedió, pero resulta que un día anterior hubo un terremoto y las calles todas se descompusieron y hay cosas así, pero es una cuestión de fuerza mayor. Yo no tuve la culpa que existiera ese terremoto y mi capacidad administrativa no me permite arreglar todo de la noche a la mañana. O a lo mejor imagínense el caso, que es el primer supuesto, ¿no?, de los conocimientos de la ciencia, que alguien va al IMSS y tiene una enfermedad rarísima, la enfermedad más rara del mundo que nunca nadie la ha visto. Entonces, los doctores pueden decir, bueno, para esta para esta enfermedad, lo que procede parecido es darle paracetamol. Y a lo mejor al darle paracetamol, la persona fallece o tiene lesiones peores. En este caso pueden decir ellos, es que espérame, era una enfermedad rarísima que ningún conocimiento de la ciencia o técnicas existentes nos decían que qué hacer en estos casos. Entonces, son casos eximentes, por así decirlos, donde la autoridad no está obligada a pagar una indemnización. Y bueno, ok, si ya tenemos una resolución que nos negó la indemnización, o a lo mejor nos dice, sí, sí te entrego tu indemnización, pero pues nada más te voy a pagar 100 pesos, no los 200,000 pesos que me pides. En esos casos se nos está causando un perjuicio. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que no tenemos derecho a indemnización o no nos quieren pagar lo que nos corresponde. Entonces, en esos casos se puede impugnar esa resolución ya es definitiva, ya nos causó un perjuicio y ya la podemos impugnar. Se puede impugnar esa resolución a través de dos vías: a través del recurso de revisión en vía administrativa ante la misma autoridad, y para esto vamos a atenernos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con base en los plazos, requisitos que la misma contempla, o también nos podemos ir directamente, aquí esto es opcional, nos podemos ir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y aquí viene una pregunta muy buena, una pregunta que muchos compañeros, que muchos contadores, que siempre se habla y nos dicen, bueno, ¿qué conviene más? ¿Primero irme a recurso o irme directamente a juicio? Una respuesta sencilla yo no me atrevo a darla, no les puedo decir si es mejor recurso, si es mejor juicio directamente, porque cada caso hay que analizarlo, cada caso es muy particular, cada caso tiene sus cosas especiales y también depende mucho, por ejemplo, del cliente, la persona, a lo mejor no tiene tiempo o a lo mejor solo quiere hacer tiempo, etcétera, ¿no? Hay que analizar cada circunstancia, pero yo, en mi opinión, en el despacho donde trabajamos, lo que hacemos es siempre primero irnos a recurso de revisión. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera es por una cuestión de tiempo. Es muy común que siempre tenemos el plazo hasta el último, entonces si vamos a recurso de revisión tenemos un plazo más, ¿no?, que es el plazo de primero irnos a la primera instancia, ir a recurso, en lo que la autoridad resuelve, y mientras tanto podemos trabajar la estrategia, los argumentos para irnos después a juicio. Y la otra muy importante, como ustedes lo recordarán quizá porque fue un caso muy sonado, la Suprema Corte, a través de su segunda sala, pero también ya la primera sala lo dijo en tesis el otro año y la segunda de este año, la Corte nos dijo, ok, sí, el juicio contencioso administrativo federal es de litis abierta, pero resulta que si tú no ofreciste pruebas en la fiscalización, no las puedes ofrecer en juicio. ¿Por qué? Porque tuviste tu momento y punto, son actos consentidos y aunque me las presentes en juicio, yo no te las puedo estudiar o no te las debo estudiar.
Es una cuestión que ya se fijó en jurisprudencia, que está muy debatible. De hecho, hay una cuestión en el artículo 53 del código que permite una cuestión que por ahí me les puede brincar. También estaba viendo ahí en el blog de elconta.com un abogado, creo que es de Veracruz o de Oaxaca, Marco, no recuerdo qué, que también analizó esto muy interesante. El caso es de que si nos vamos a recurso de revisión, ahí sí podemos presentar más pruebas. Entonces, mi recomendación particular es váyanse a recurso ante la autoridad para que tengan más tiempo, para que puedan planear mejor la estrategia, para estar checando más jurisprudencias, más tesis y presentar más pruebas. Me comenta Celi, coincido contigo Jesús, no se puede satanizar los recursos administrativos, hay que valorar las ventajas y desventajas en cada caso. Claro, Araceli, fíjate, en mi caso particular, hemos tenido la suerte, bueno, no la suerte, es una cuestión que se estudia y se llega a eso pues, pero nos ha ido muy bien con los recursos. No tanto porque nos revoquen, ¿no? De hecho, de todos los recursos que hemos presentado, el 90%, 95% siempre confirma, ¿no? Ese recurso de confirmación, pero nos sirve muchísimo para la cuestión de estrategia, para la cuestión de desconocer ciertas cosas, en juicio ya las niegas y la autoridad se la corta el tiempo, o a lo mejor para presentar más pruebas que después no puedes presentar en juicio, etcétera. O a lo mejor los mismos clientes te dicen, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es tiempo. Entonces, perfecto, primero se va a recurso, primero se va a juicio. No hay que satanizarlo, como comentas, hay que analizar cada caso en particular. Me comenta Julio que fue Marco Holguín. No recuerdo si es Holguín, la verdad. Es un post que publicaron hace días, hace poquititos días aquí en el blog del conta.com. No recuerdo el apellido. Y es muy buen artículo, muy buen artículo. De hecho, lo voy a escribir a ver si hacemos algo en colaboración. Bueno, continuamos. Perfecto. La autoridad, ok, ya sabemos, nos pueden conceder la indemnización o nos la pueden negar. Si no la conceden, debe tener ciertos requisitos y si nos la conceden, pero no nos satisface por razón económica, por la cuantía, o nos la niegan, la podemos impugnar en juicio. Allí en juicio, ahora sí ya nos vamos totalmente a las reglas de juicio, ya nos vamos a lo que es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su supletoriedad con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí vamos a ver toda la cuestión de los plazos, los requisitos, etcétera. Pero ahora sí que eso es otro boleto, ¿no? Y les comento algo bien interesante, que es una cuestión que a mí me tocó ver un ratito que estuve colaborando en el Tribunal Fiscal, y es que la autoridad puede repetir contra el funcionario que cometió la actividad administrativa irregular. Hay que recordar una cosa, esto lo expliqué en la sesión pasada. Todo esto estamos hablando de algo que se llama responsabilidad patrimonial del Estado, pero es objetiva. ¿Y eso qué es? Objetiva y directa. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el funcionario público Manganito Hernández, él fue el que cometió la actividad administrativa irregular, yo no voy a demandarlo a él como funcionario por vía civil, no. Yo me voy directamente ante la autoridad a la que él pertenece y voy a demandar a que ella, esto voy a pedirle a que la autoridad a la cual pertenece, ella sea la que me pague, que sea a través de los recursos que le asignan a esa autoridad. Y eso es una superventaja. ¿Por qué? Porque antes, del 2004 para atrás, todo eso se hacía por vía civil. Uno tenía que primero demandar al funcionario público por una instancia civil, y entonces sucedía mucho que el juicio se ganaba, pero el funcionario público no tenía bienes suficientes para pagar. Entonces era de, pues, ¿de qué me sirve una sentencia bien bonita donde me reconocen mi derecho si no puedo cobrar ese dinero? Ahora esto ya se hace ante la autoridad. Entonces imagínense el caso donde el funcionario Manganito Hernández comete una actividad irregular. Yo voy ante la autoridad a la que pertenece y la autoridad me dice, es cierto, nuestro funcionario cometió este error, es una actividad administrativa irregular y te pagamos, aquí está tu cheque, tu indemnización. La autoridad va a decir, bueno, yo ya tengo un dinero que tuve que erogar, un dinero que ya no tengo, y yo sé que mi funcionario cometió ciertas irregularidades,
vamos a fincar responsabilidad y demás, y esto tiene que hacerlo a través de un procedimiento administrativo disciplinario que se prevé en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Si es que se fija un monto, en decir, ok, yo como autoridad tuve que pagar una indemnización de 100,000 pesos, esa sanción, bueno, esa cantidad se va a imponer como sanción al funcionario público. Es interesante después porque esa resolución, ¿no?, en la que le fijan esa cantidad a pagar al funcionario, después el funcionario puede impugnarla en el tribunal fiscal. Dice que considera que no está pagada de hecho. Bueno, ya vamos a acabar, ya son nada más dos diapositivas más y nos vamos a ir así rapidísimo. El pago de la indemnización, ¿cómo se va a pagar? Se va a pagar pues de manera nacional, en pesos mexicanos. También se puede pagar en especie. La autoridad puede decir, no tengo dinero porque tengo camionetas, y si hay un convenio se puede aceptar ese pago en especie. Siempre se hará el pago a partir de que se produjo la lesión hasta el día que se pague. En este caso es importante tomar en cuenta que la cantidad de indemnizar se debe actualizar. En caso de retraso que la autoridad pague, también se va a actualizar esas cantidades, y ahí vamos a atendernos a lo que establece el Código Fiscal de la Federación, sus artículos 17, 20 y demás. Y también, si la autoridad no tiene el dinero, puede acordar con el particular un pago a través de parcialidades, ¿no?, que será pagado a través de ejercicios fiscales subsecuentes. Ahora, una cosa bien importante, ¿cómo le va a hacer la autoridad para cuantificar la indemnización? Pues bueno, si se trata de bienes materiales, se va a cuantificar con base en los criterios establecidos por la Ley de Expropiación, el Código Fiscal de la Federación y la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. Siempre se deberá tomar en cuenta una evaluación comercial o de mercado de los bienes. Y cuando se trata de cuantificar los daños personales, siempre será la cuantificación con base en un dictamen médico correspondiente, que siempre será hecho con base en lo dispuesto para riesgos de trabajo que se establece en la Ley Federal de Trabajo. Cuando sucede un daño personal, también se tiene el derecho por parte del reclamante a que se le paguen todos los gastos médicos que haya causado, ¿no?, por atenderse esas cuestiones, esas lesiones. En caso del daño moral, la autoridad administrativa jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil Federal. El Código Civil Federal nos contempla cómo es que será el daño moral y cómo es que se debe pagar. Y aquí les pongo algo muy importante, que de hecho ya me estoy robando unos minutos, pero va a ser rapidísimo. Es muy importante, es un dato muy interesante. Y es que nos habla esta ley que cuando hay una indemnización por daño moral, el Estado está obligado a pagar una cantidad siempre, que la misma no deberá exceder de 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Pues, ¿qué creen? Resulta que esto, por la Corte, creo que es a través de tesis, no es por jurisprudencia, pero ya lo dijo la Corte, esto ya se declaró inconstitucional. Bueno, no es que se declaró inconstitucional, sino que la Corte, en una tesis, en un asunto que resolvió, dijo, este precepto es inconstitucional. No tengo el dato de la tesis, la busqué, pero no la encontré, ya por el tiempo no puedo ponerla. Pero es una cuestión muy importante. Lo que la Corte nos dice es, ¿sabes qué? No te puede topar una cantidad para pagarte. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu daño moral fue de 25,000 veces el salario mínimo vigente, y tu daño corresponde a esa cantidad, y el Estado está obligado a pagarte esa cantidad exacta. ¿Por qué? Porque si no te paga la cantidad exacta, entonces no te está indemnizando como debe. Es muy interesante ese criterio, ¿no?, que prevé que esta parte es inconstitucional. En el caso de muerte, cuando derivado de una actividad administrativa regular fallezca una persona, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil Federal en su artículo 1915.
Y bueno, terminamos. Muchísimas gracias a todos por estarme escuchando. Les recuerdo que estoy a sus órdenes. Mi correo es jesusegles@gmail.com. Mi cuenta de Twitter es @jesusegles. Y tengo un blog donde subo algunas cosas. Y es www.simposiofiscal.com. Estoy muy agradecido, qué bueno que estuvieron acompañándome. Un saludo a todos, muchas gracias por estarme escuchando. Cualquier pregunta, cualquier comentario, no sé, un ejemplo, un formato de todo esto que estuvimos viendo, argumentos, lo que necesiten, por favor, un correo y estoy a sus órdenes. Antes de terminar esta charla, ya para pasarle los micrófonos a Santa, me gustaría saber si queda pendiente una duda, un comentario, una reclamación, lo que sea, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Julio, muchas gracias por tus comentarios, qué bueno que te gustó y pues gracias. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias a todos. Pues bueno, ya me despido, gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana, un puente largo y pues y cuidado con el buen fin, no compren muchas cosas que no necesitan porque luego vienen las deudas fuertes. Les mando un abrazo a todos.